Bueno, retomamos el programa de charlas y debates de esta segunda jornada del Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Y vamos a meternos de lleno en uno de los campos en los que está cosechando resultados más prometedores la aplicación de la inteligencia artificial, que es el de la salud y el de la investigación biomédica. Bueno, ayer, por ejemplo, nos contaban cómo AlphaFold, una inteligencia artificial desarrollada por Google, pues había resuelto uno de los problemas, uno de los mayores problemas que tenía la biología, que era predecir la estructura de las proteínas. Ha habido casos también, suele salir en los medios noticias relacionadas con el descubrimiento de formas de detección o de prevención de enfermedades relacionadas con la aplicación de la tecnología. Y bueno, hay muchos casos de éxito y vamos a conocer algunos muy interesantes de la mano de estos ponentes. Se encarga de moderar la mesa Beatriz Martínez Sánchez, que es jefa del servicio TIC en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de inteligencia artificial y salud. Y quiero comenzar, en primer lugar, dando las gracias en nombre de todos los participantes a la organización del Congreso por haber contado con nosotros y habernos invitado a participar en este evento que tantísimo interés está despertando. El otro día leía una cita en el diario El País que decía, de José Ortega y Gasset, que decía que sorprenderse y maravillarse es comenzar a entender. Y un poco eso es lo que ha pasado con la inteligencia artificial en los últimos 2-3 años. Todos hemos asistido a el gran salto que la inteligencia artificial ha dado desde el ámbito más puramente científico al gran público. Y lo ha hecho en gran medida porque, en el fondo, la inteligencia que nos emociona y que nos asombra es aquella que nos habla el lenguaje humano. Y si hay un campo de interés humano por naturaleza, es el campo de la salud. Cualquier cosa que tenga que ver con la salud siempre genera muchísimo interés. La salud individual, la salud comunitaria y cualquier innovación que sea de aplicación en este ámbito. En este panorama, los profesionales de la salud y los profesionales de la informática y de la tecnología sanitaria debemos ser capaces de liderar que algo tan disruptivo como la inteligencia artificial sea usado de modo significativo y responsable. Debemos ser capaces de identificar los mejores casos de uso, cómo desarrollarlos y también contribuir a gestionar de manera adecuada las expectativas y también los temores de la sociedad en su conjunto. El objetivo final debe ser siempre una adopción segura, efectiva y transparente de la inteligencia artificial, pero también debe ser que lo hagamos a un ritmo adecuado. No podemos esperar indefinidamente a empezar a usar estas técnicas porque nos hace falta contar con ellas. Debemos hacerlo siempre de la mano de los organismos reguladores y, bueno, con todo el marco legislativo que garantice total y absolutamente todos y cada uno de los derechos de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. En el ámbito de la salud nos enfrentamos a varios, no me gusta llamarlo problemas, pero a varios desafíos que al final no dejan de ser desafíos compartidos con la sociedad en su conjunto. Una población cada vez más envejecida, una mayor prevalencia cada día de enfermedades crónicas, una gran presión asistencial, una limitación de recursos, dificultad, escasez de profesionales sanitarios. Y ante todos estos problemas que afrontamos, para nosotros la inteligencia artificial no deja de ser algo esperanzador, algo que nos permita no solo enfrentarnos a estos desafíos actuales, sino dirigir nuestros pasos hacia una medicina del futuro, una medicina mucho más preventiva y personalizada. La inteligencia artificial debe ayudarnos a ser capaces de prevenir cada vez más, que es una parte en la que ahora estamos fallando, aunque después nos ayude a diagnosticar y a tratar. La prevención creo que es una de las grandes potencias de la IA. Y también debe ayudarnos a viajar hacia la medicina mucho más precisa, que tenga cada vez más en cuenta las características de cada uno de nuestros pacientes.
Y bueno, mientras llega ese momento que quizá muchos tengáis o tengamos en el imaginario colectivo, en el que nos enfrentemos a un sistema que sea capaz de estudiar nuestras analíticas, nuestra historia clínica, hacernos preguntas convenientes, incluso conducirnos a un primer diagnóstico y además lo haga con empatía, mientras llega ese momento, sí que, bueno, en los hospitales estamos empezando a hacer algunas cosas. Llevamos años intentando comenzar ese camino de aplicar estas técnicas a la asistencia sanitaria de nuestros pacientes. Yo trabajo en el Hospital Clínico San Cecilio, de aquí de Granada, un hospital que forma parte muy importante de un ecosistema como es el PTS, el único parque tecnológico de la salud que hay en España, es decir, el único parque tecnológico dedicado específicamente al estudio de las ciencias de la salud. En ese entorno en el que compartimos espacio con organismos como la universidad, empresas nacionales o internacionales, organismos de investigación públicos y privados, tenemos la responsabilidad de buscar sinergias y colaboraciones. Se ha hablado mucho aquí de la colaboración público-privada para conseguir integrar esas herramientas en la asistencia sanitaria que prestamos a nuestros usuarios, a los usuarios de Granada. En ese sentido, pues hace ya algunos años que comenzamos a dar los primeros pasos y lo hicimos aplicando la IA a las pruebas de diagnóstico por imagen. Un campo en el que la aplicación es, digamos que, automática, en el sentido de que cualquier análisis que realice la inteligencia artificial va a ser casi siempre muy superior a la capacidad del ojo humano. En ese sentido, en la época COVID hicimos las primeras experiencias con radiografías de tórax aplicando la IA para poder ser capaces de diagnosticar y predecir la gravedad de enfermos COVID. Hoy en día estamos sumando funcionalidades de ese tipo. Por ejemplo, ahora estamos intentando implantar un proyecto que identifique marcadores de neurodegeneración en pruebas de resonancia magnética. También estamos trabajando en un proyecto muy interesante, en colaboración siempre en este caso con investigadores también de la UGR y del EIBS, que nos permita determinar el mejor camino en los cuidados intensivos de un paciente de la unidad de críticos que nos conduzca hacia una alta segura de ese paciente. Es decir, en qué momento hay que realizar cada intervención para que todo tenga el final esperado, ¿no? Y también estamos haciéndolo con datos que ahora mismo no se utilizan para nada, porque son datos de las señales producidas tanto por dispositivos de monitorización como por respiradores de la UCI, que ahora mismo simplemente sirven para que el especialista pueda tener una valoración en tiempo real del estado del paciente. Estamos almacenando esos datos y los vamos a utilizar para poder aplicar los algoritmos que nos permitan dar ese sistema de apoyo a la decisión de nuestros clínicos, que es una de las aplicaciones más potentes también que tiene la IA en el entorno sanitario. Y bueno, por último, no quiero dejar de hacer referencia al gran trabajo que se ha hecho desde nuestro hospital con la aplicación de la inteligencia artificial directamente al flujo de trabajo de los patólogos que dan servicio a toda la provincia de Granada. Esto ha sido fruto de una intensa labor de digitalización del laboratorio de anatomía patológica que nos ha llevado años, pero que nos ha permitido ya sí, gracias también a trabajos como el del doctor Aneiros, poder validar distintos algoritmos que nos permiten ya en el flujo de trabajo identificar patologías como puede ser el Helicobacter pylori o obtener marcadores inmunohistoquímicos con capacidad de predicción de la gravedad del cáncer de mama o de los pólipos de colon. Son pequeños pasos que vamos dando y es cierto que, bueno, realmente hay todavía un camino entre la investigación y la incorporación de los resultados de esa investigación a la práctica clínica de nuestros profesionales. Es un camino que tendremos que recorrer mientras andamos en él, porque todos estamos ilusionados en adoptar estas técnicas, pero es verdad que todavía hay algunas incertidumbres. Tenemos que tener en cuenta que en este ámbito, además de aplicar todas
los matices que de forma genérica aplican a la inteligencia artificial en general, como puede ser la protección de datos, etcétera, hay cosas que todavía tenemos que terminar de definir. Por ejemplo, de quién es la responsabilidad de las decisiones que pueda llegar a tomar la inteligencia artificial en el tratamiento, en el diagnóstico de los pacientes. Pero, pese a la dificultad del camino, ya en nuestra región se están sentando las bases para poder hacer esto de manera adecuada. Así que voy a dar paso al siguiente ponente, que es Joaquín Dopazo, director de la Plataforma de Medicina Computacional de la Fundación Progreso y Salud, que en breve será parte del nuevo Instituto de Salud de Andalucía, y que es un investigador con grandísima trayectoria, con multitud de proyectos ya a sus espaldas, especialmente en el campo de la genómica, la medicina personalizada y la inteligencia artificial aplicada a la medicina de precisión. Él nos va a hablar sobre el origen de todo, que son, al fin y al cabo, los datos para la investigación. Cuando quiera, Joaquín. Bueno, pues muchas gracias. Sí, yo creo que es interesante, y lo has puesto sobre la mesa, hablar de que estas reuniones siempre son un poco distópicas, porque siempre remarcamos como el lado malo de la inteligencia artificial, y realmente las aplicaciones que vamos a ver aquí, si digamos que son el lado bueno, es decir, también podemos hacer cosas que sean útiles y beneficiosas para los pacientes. Antes de hablar de inteligencia artificial, yo siempre hablo del dato, que es en lo que se basa la inteligencia artificial. Y fíjense que realmente la forma en la que se maneja a un paciente es se le hace algún tipo se le mira y en base a un conocimiento se toma una decisión sobre él. Ese conocimiento se ha generado con datos y hace 15 años esos datos se generaban ad hoc para ese conocimiento. Desde que los sistemas hospitalarios se han digitalizado, nosotros cuando miramos el paciente, de hecho, desde que el paciente entra por el umbral del hospital, estamos cogiendo datos de él. Esas medidas que hacemos sobre el paciente las ponemos junto con todo lo que conocemos de antes del paciente y con todo lo que prospectivamente vamos a recoger de ese paciente. Es decir, estamos generando unos datos longitudinales de alta calidad que nos puede servir para hacer investigación. Ahora mismo el sistema hospitalario es uno de los mayores generadores de datos sociales. ¿Qué problema hay con esos datos? Pues esos datos están protegidos por la Ley de Protección de Datos, precisamente. Son datos confidenciales, no nos gustaría que estuvieran por ahí. Son, incluso cuando se anonimizan, son relativamente fáciles de reidentificar y sí que puede causar problemas, ¿no? Entonces, las primeras transformaciones que estamos haciendo, y creo que Vidachi hablará luego en más detalle de algunas de ellas, es cambiar un poco esta idea de que los datos hay que sacarlos. La idea es que los datos hay que sacarlos no porque la computación está fuera, lo que estamos empezando es a poner computación dentro, que además vamos a hacer al sistema de salud, digamos, partícipe de lo que genere esa investigación. Ahí es donde entra, digamos, a tope la inteligencia artificial. Estamos hablando de Big Data. En Andalucía, yo siempre digo, cuando hablo de las charlas para los médicos, digo, ¿qué es Big Data? Digo, pues si te cabe una Excel no es Big Data. Estamos hablando de datos muy voluminosos y datos además muy heterogéneos, con lo cual realmente ahí sí que necesitamos en muchos de los casos inteligencia artificial para manejar estos datos. Tenemos aquí una de las fuentes de datos, si no la más grande del mundo, una de las más grandes del mundo. Pues todo Diraya vuelca mensualmente los datos, o una gran parte de esos datos, de forma estructurada en la base poblacional de salud. Ese es el sustrato para generar conocimiento, uno de los más grandes que existe en el mundo. Y ahora estamos empezando a abrirlo con entornos de investigación de confianza. ¿Qué nos va a hacer esto? Pues nos va a acelerar la generación de conocimiento y va a hacer que aparezcan, pues lo que estaba contando Beatriz antes de algunas de estas cosas, vamos a multiplicarlas. ¿Dónde creo yo que van a aparecer, vamos a ver más cosas de forma más rápida? Una ya lo he mencionado, imagen. Estas metodologías funcionan muy bien en imagen y vamos a ver cómo la imagen pasa de ser algo absolutamente artesanal manejado por gente a ser algo muy automatizado. Y esto no nos tiene que dar miedo, porque la gente dice, es que te va a diagnosticar una inteligencia artificial. Bueno, lo pongo de otra manera.
¿Vosotros os fiaríais de que alguien os haga una analítica a mano? Las analíticas ahora en los hospitales están absolutamente automatizadas y robotizadas. Yo no me atrevería que me la hiciese un técnico un lunes que está un poco resacoso y tal. Es que error humano. O sea, esto ya vivimos con ello. Simplemente va a ser otras tareas que se van a automatizar, ¿vale? Ahí vamos a ver mucho. Eso sería el uso primario. Vamos a ver en imagen. Estamos viendo ya en telemedicina, operaciones hechas a distancia, robotización. Ahí hay mucha, no es 100% inteligencia artificial, pero tiene mucha componente de inteligencia artificial. Y luego, para acabar, va a tener otra componente muy interesante, que es la predicción. Tenemos datos retrospectivos riquísimos y podemos ver un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer, ¿qué le ha pasado antes? ¿Puedo yo detectar a 1 año o a 2 años un riesgo de cáncer? Vamos no solo a aumentar la precisión de nuestra medicina con los algoritmos para imagen, para genómica también que va a entrar, etcétera, sino vamos a hacer nuestra medicina mucho más preventiva. Es decir, lo que sería ideal sería que nos llamasen diciendo, oye, es posible que tengas un cierto riesgo de algo y te hacen una analítica y te descartan o no, pero te cogen a tiempo. Y esto, para acabar, es uno de los pocos casos en los que algo que es beneficioso para el paciente es además un ahorro para el sistema de salud y lo hace más sostenible. Normalmente, cuando es un ahorro para el sistema de salud, no es bueno para el paciente, y en este caso sí. Yo me dejo aquí para dejar a mis demás compañeros hablar. Gracias. Bueno, pues damos paso a Vidachi Marín, que es desde el año 2015 responsable del área de gobernanza y calidad en la subdirección TIC del Servicio Andaluz de Salud. Desde el año 2020 dirige el proyecto Plataforma de Analítica Avanzada del Servicio Andaluz de Salud, que proporciona la infraestructura y tecnologías sobre las que el SAS construirá sus soluciones de aprendizaje automático, inteligencia artificial y Big Data. Cuando quiera, Vidachi. Buenos días. Bueno, en línea con lo que comentaba antes Beatriz, nosotros identificamos 2 grandes vectores de mejora con la introducción de este tipo de soluciones de analítica avanzada, de inteligencia artificial, en el ámbito sanitario. La eficiencia y la calidad son los 2 vectores, en unos términos abstractos, de mejora. Hay determinadas casuísticas en las que conseguiremos mejoras en ambos vectores a la vez, particularmente, como decía Chimo, con el uso de modelos predictivos. La mejora de eficiencia, sobre todo en términos de mejor uso de recursos, mejor asignación de los recursos disponibles a las necesidades de asistencia sanitaria, y la mejora de calidad, por supuesto, la mayor precisión en los diagnósticos, en los tratamientos, en los procesos de mejora de la salud. Los modelos predictivos, una de las cosas que nos permiten es anticipar determinados sucesos de naturaleza clínica, y eso comporta mejoras en eficiencia y también mejoras en calidad, porque cuanto antes apliques una intervención, pues antes y en mejores condiciones podrás restaurar o reponer o mejorar la salud de la ciudadanía. Estamos en una situación en la que yo suelo hacer la analogía con este fenómeno en la historia de la evolución, en la que llaman la explosión cámbrica, ¿no? Un punto de inflexión en la evolución en la que de repente la biodiversidad estalla en un número enorme de nuevas especies. Con el tema de analítica avanzada y la algoritmia estamos en esa fase, y uno de los riesgos importantes que enfrentamos es cómo ponerle orden a eso. Aquí hay una tensión latente, los innovadores no quieren pensar en el orden, quieren pensar en seguir explorando, en seguir profundizando, pero la realidad es que si no empezamos a organizarnos más bien desde el principio, acabaremos con situaciones muy difíciles de gobernar. En esta línea es en la que surge, en este contexto es en el que surge la idea de la plataforma de analítica avanzada del SAS. Este es un proyecto que pusimos en marcha, arrancamos en septiembre de 2021, es en el marco de un convenio de colaboración que tenemos con el organismo Red.es, que es quien financia esta iniciativa. Y el alcance de este proyecto básicamente es la dotación de infraestructura, de cómputo y de almacenamiento masivos para el Servicio Andaluz de Salud, la dotación de una serie de soluciones software específicas para las actividades de aprendizaje automático y analítica avanzada, y el desarrollo de un primer conjunto de casos de uso que se identificaron como interesantes por parte del Servicio Andaluz de Salud.
No os voy a hacer un recorrido completo porque no tenemos tiempo, pero sí trabajamos en ámbitos muy variados. Hay casos de uso relacionados más cercanos al ámbito clínico y diagnóstico, casos de uso sobre diagnóstico por imagen, sobre predicción de sepsis. Hay casos de uso del ámbito de gestión, más en el vector de eficiencia que describía antes, relativos a la optimización de listas de espera quirúrgicas, relativos a la optimización o al reparto de cargas en la distribución de pacientes en la atención primaria. Tenemos un abanico amplio porque queríamos que esta primera oleada, esperamos que de muchas, pues nos diera un poco, nos permitiera palpar los diferentes ámbitos de trabajo y demás. La complejidad del dato en el ámbito sanitario es algo que conviene no infravalorar. Nosotros nos encontramos con frecuencia con que equipos con experiencia en otros ámbitos parten de la idea a priori de que si esto está resuelto en el mundo financiero, pues ¿cómo no vamos a resolverlo aquí? Yo pido una llamada a la prudencia, es decir, los que ya estábamos en este ámbito no somos tan torpes como pueda parecer. Y hay veces que es que las cosas en este lado realmente son difíciles. La riqueza del dato, la variedad. Nosotros hemos hecho en esta plataforma, como trabajo transversal, independiente de qué casos de uso estén abordando, una ingesta completa de todos los sistemas de información del ámbito asistencial y de gestión de servicios de salud. Tenemos bastantes decenas de miles de tablas diferentes. Solo el trabajo de poner orden, normalizar, limpiar, depurar, disponibilizar esos datos de forma que sean eficientemente consumibles por los científicos de datos ya es una tarea no solo grande, sino que no la terminas. Es decir, en general se planifican los proyectos y parece que hacemos esto y ya hemos finalizado. Los sistemas de información de los que nos alimentamos están en constante evolución. Cambian sus modelos de datos, cambian sus alcances, se refactoriza su planteamiento técnico y tenemos que acompañar todo esto. O sea, toda esta faceta menos glamurosa que la mera algoritmia, que puede parecer más de intendencia, es una tarea crítica, clave en poder poner estos proyectos en marcha. Como os decía, este proyecto de la Plataforma de Analítica Avanzada constituye, digamos, nuestra base de operaciones sobre la que construir todas estas soluciones futuras y además trabajamos en el ámbito nacional en dos proyectos muy importantes al respecto de la coordinación de esfuerzos entre comunidades autónomas que quisiera dejaros una pincelada muy rápida ya para concluir, que son el Espacio Nacional de Datos de Salud, donde se quiere construir a nivel nacional un modelo, digamos, un gran lago de datos del ámbito sanitario para la investigación y la estadística avanzada, en el que nuestra plataforma de analítica avanzada constituirá el nodo andaluz de ese lago nacional. Digamos que nuestra pieza ya está disponible. Y por otro, dentro del PERTE de atención primaria, de uno de los grandes proyectos estratégicos del PERTE de salud de vanguardia, uno de los grupos de trabajo lo que busca es normalizar y establecer modelos de colaboración entre comunidades autónomas, de manera que los distintos desarrollos y algoritmos que se desarrollen, modelos que se desarrollen a nivel local en cada una de ellas, sean fácilmente intercambiables, descubribles, reutilizables por las comunidades del resto de España. Y bueno, tenemos bastante expectativa en que ese proyecto pues, contribuya también a generar ecosistema y a aportar valor. Y como vamos un poco justo de tiempo, pues aquí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Vidachi. Y vamos a dar paso al último en intervenir, que es Pablo Camba, que cuenta con más de 20 años de experiencia en IT, en el ámbito de la salud, un sector que conoce muy bien. Él es licenciado en Ciencias e Informática y desde hace más de 10 años ocupa un puesto de desarrollo de negocio en una gran empresa multinacional como ST Systems. Pablo nos va a dar un poco su visión desde esa posición de una gran empresa multinacional de qué ganan todos los agentes involucrados, ¿no? con la incorporación de la inteligencia artificial al mundo de la salud. Muchas gracias, Bea. Bueno, la inteligencia artificial
hoy en día es la gran tecnología, ¿no? Parece que si no haces cosas en IA, pues no estás incluso en el mercado. Desde T-Systems llevamos muchos años trabajando en este ámbito en general y particularmente en el sector de la salud. Desde este punto de vista estamos en la edad dorada, ¿no? Aunque no es una tecnología nueva, se lleva trabajando muchos años, pero sí que ahora mismo estamos viviendo un momento muy importante. Resumiendo un poco los ámbitos en los que estamos trabajando, en los que hemos realizado proyectos, el primer ámbito relevante diría que es el diagnóstico y predicción. En este sentido, grandes volúmenes de datos genéticos, imagen. Evidentemente, la inteligencia artificial, en este sentido, puede apoyar a los humanos. Un proyecto relevante que hemos llevado a cabo es diagnóstico de melanoma, en el cual desde atención primaria se generan las imágenes de dermatología y se clasifican y priorizan para los profesionales y los especialistas, lo cual es un avance muy importante. Un poco, a veces me recuerda cómo se automatizó el trabajo físico, ¿no? En el campo, por ejemplo, hace un siglo, y cómo ahora vamos a poder automatizar también este trabajo más intelectual. Otro de los ámbitos que también estamos trabajando de forma muy ambiciosa es el tratamiento personalizado de enfermedades. No hay enfermedades, sino que lo que hay son enfermos, y analizando toda la variabilidad de estos datos, por ejemplo, luego tenemos un taller que nos van a explicar diversos algoritmos que estamos desarrollando para las unidades de críticos. Creo que es una aplicación también muy relevante. Y otra de las aplicaciones que personalmente estoy muy ilusionado es también la automatización del trabajo administrativo. Por ejemplo, la conversación médico-paciente, que es un trabajo que los médicos de familia pues aborrecen, ¿no? El trabajo administrativo de tener que pasar a historia clínica esta información, esta anamnesis, poder automatizarla directamente de la conversación médico-paciente. Estamos haciendo también pruebas y avances en este ámbito. Hemos apuntado también antes la monitorización continua, que creo que es otro de los grandes campos que vamos a poder sacar ventaja de automatizar este análisis de información proveniente de wearables, cruzado con información que tengamos en historia clínica, por ejemplo. Y ya para concluir, creo que ni nos podemos imaginar dentro de unos años las aplicaciones, ¿no? en el día a día de la atención de prestación de servicios de salud que vamos a poder implementar con esta tecnología. Y bueno, creo que estamos en un momento muy apasionante. Sin duda estamos en un momento apasionante. Todos los que formamos parte, ¿no? del ecosistema sanitario estamos expectantes y con ganas de ver cómo todo esto se va incorporando poco a poco a la atención sanitaria y nos ayuda a vencer esos desafíos de los que hablábamos al principio. Antes de finalizar, quisiera así un poquito lanzaros una pregunta, porque hemos visto muchas aplicaciones potencialmente interesantes para la IA que tienen que ver con la gestión misma, con la mejora de la eficiencia, con la calidad. Tienen que ver con el diagnóstico. El potencial para el diagnóstico creo que todos somos conscientes que es enorme. Pero quería preguntaros vuestra opinión sobre dos cosas. La primera, la necesidad de incorporar nuevos perfiles hasta ahora inexistentes en el campo de la sanidad que puedan ayudar a la implantación de este tipo de técnicas, a ese paso que hablábamos desde el entorno de la investigación a la práctica clínica. Y la segunda, en el tema del apoyo a la decisión clínica, que es otra de las grandes potencialidades que vemos en esta tecnología, incluso de una primera asistencia, triaje o valoración por parte de un chatbot o similar aplicando la inteligencia artificial. ¿Cómo creéis que va a ser esto recibido por los profesionales sanitarios, especialmente personal facultativo? Y bueno, ¿cómo vamos a afrontar la convivencia entre la opinión de los facultativos y las propuestas de la IA? Bueno, empiezo por la segunda.
Yo vuelvo un poco al ejemplo que había puesto antes de las analíticas. Las analíticas ahora mismo te las da una máquina. Los técnicos lo que hacen simplemente es encargarse de que la máquina esté calibrada, haya unos patrones, de una analítica que sepas que está en los parámetros correctos. Va a haber muchas decisiones que van a tener que ver con una serie de cosas que serán imagen, etcétera, etcétera, que las va a dar otra máquina, que además lo va a hacer razonablemente bien. Y más allá de eso, va a haber recolectores de evidencias que te las van a dar a ti como médico para que tú tomes una decisión. Yo pienso que mientras esté al final de la cadena de decisión una persona, no hay ningún problema. Yo creo que además toda la legislación en este aspecto va en ese sentido y en muchos ámbitos, incluyendo, el otro día vi un reportaje sobre el ámbito militar y también dice, bueno, si al final hay alguien que dice se dispara o no se dispara, hay una responsabilidad. Lo que no puedes dejar es algo autónomo. Yo creo que en medicina va a pasar eso, simplemente. ¿Y la otra pregunta era? Perdona. La otra pregunta tenía que ver con la las nuevas sí. profesiones. Definitivamente sí. Pero ahí tiene que haber un cambio administrativo, porque nosotros una de las cosas que nos pasa es que incluso teniendo dinero, bastante dinero que sacamos de proyectos con empresas, tenemos una escala de salarios que simplemente no está en el mercado. Está completamente fuera del mercado. No podemos pagar científicos de datos. ¿Soluciones a corto plazo? La solución a largo plazo, ¿qué es? Que la Administración se dé cuenta y tenga unas escalas de salarios. Se ha hablado antes aquí del tema de los salarios y la captación de talento, pues que tenga unas escalas de salarios que sean competitivas. Mientras que eso llega, que yo creo que no lo veré, me jubilaré muchos años antes, las soluciones que estamos adoptando son soluciones público-privadas. Es decir, vamos a hacer colaboraciones con empresas que tengan un cierto beneficio en hacer la colaboración con nosotros y le pagamos además a la gente los salarios que merecen en lugar de los salarios administrativos. Pero lo ideal sería que estuvieran dentro o trabajando con nosotros. Sí, yo, comenzando por este último punto de nuevas profesiones, yo creo que eso es capital. Y uno de los aspectos más valiosos en ese sentido es precisamente el poder encontrar, sobre todo perfiles híbridos. Es decir, hay una barrera en la que los perfiles con el expertise técnico de todas estas tecnologías no abundan. Abundamos mucho más los que hablamos de ellas con soltura que los que efectivamente las pican. Ahí hay una escasez, pero hay una escasez aún mayor en romper esa barrera entre los expertos en el dominio clínico o sanitario y los expertos en el ámbito de la ciencia de datos. Cuando tienes gente que sabe hablar ambos idiomas, es cuando realmente tienes una aportación de valor extraordinaria. Al respecto de la otra cuestión, los sistemas de soporte a la decisión, cómo será eso recibido, yo creo que no debemos infravalorar el esfuerzo que va a suponer ese aspecto meramente de gestión del cambio y de las expectativas. No tanto ya del desarrollo de la propia ciencia y tecnología que involucra todo esto, sino una vez esa parte la tienes resuelta, todo el aspecto de, oye, es que ahora tengo este modelo de triaje automático para un programa de cribado o en las urgencias, etcétera, o tengo este detector automático de fracturas que no necesita que llamen a un radiólogo localizado para atender una cosa de la urgencia. El cómo incorporan, qué aceptación hay por parte de los profesionales a ser, quizás es duro decir desplazados, pero sí, como mínimo suplementados en esas funciones y qué aceptación tienen por parte del público general. Eso son cosas que hay que ensayar, que hay que estudiar. No es una cuestión de deseemos lo mejor, insistámosles en que esto es bueno y funciona y es robusto y tiene los sellos necesarios. La gente se tiene que adaptar a este tipo de cosas. Y es cierto que hay cierta pedagogía que se puede hacer, lo he subrayado Chivo un par de veces con cuestiones de ya se usa esto, aunque no le llamemos así, aunque no tenga las luces de colores de la IA, un analizador automático de laboratorio incorpora un montón de algoritmos y de elementos de decisión y de valoración estadística a la hora de hacer determinaciones y aceptamos como si fuese una máquina inequívoca. Cuando un radiólogo está viendo la reconstrucción tridimensional de una angiografía para ver si hay un aneurisma sobre el que hacer una intervención, pues ahí hay algoritmos de convolución, hay un montón de herramientas que hoy día consideramos parte de la panoplia del mundo del machine learning y la inteligencia artificial.
y se utiliza como si fuera una manivela. Nadie duda, nadie dice, es que una máquina está decidiendo aquí. No está decidiendo, es cierto que está decidiendo el radiólogo que ve la imagen, pero cualesquiera errores, sesgos o problemas que hubiera en la imagen que está viendo son un producto algorítmico. O sea que la línea no es tan nítida en esto antes no ocurría y ahora empieza a ocurrir. Yo esto lo señalo como elemento pedagógico precisamente para facilitar la adopción de más de estas soluciones, en el sentido de decir, no es necesariamente un cambio cualitativo, es ahora lo vamos a hacer mucho más, pero esto ya estaba ocurriendo en ciertos ámbitos. Muy interesante incorporar esa perspectiva, ¿no? Y Pablo, tú como profesional de una empresa como T-Systems, con ese nivel de implantación en todo el territorio, ¿cómo ves las posibilidades de extrapolar lo que se haga en una región, por ejemplo en Andalucía, lo que se desarrolla aquí a otras regiones? Bueno, ahí los acuerdos entre administraciones creo que pueden ser muy importantes, por un lado. Por otra parte, en cuanto a la administración pública, los perfiles no asistenciales, todos conocemos la complejidad que tienen de incorporarse y de consolidar las plazas. Yo no quiero casi pensar estos perfiles más especializados, como decía Vidachi, que puedan hablar ambos idiomas tecnológicos y clínicos. Yo creo que ahí la solución va a pasar por la colaboración público-privada, como también apuntaba Chimo. Y en cuanto a la traslación asistencial o la traslación a la práctica clínica, bueno, yo soy optimista, creo que la vida se va a abrir camino en este aspecto y que efectivamente el reto va a estar en integrar estas herramientas dentro de los sistemas de información actuales. Va a ser necesaria una gestión del cambio importante en este sentido, pero creo que es uno de los retos que tenemos por delante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias al público. Y bueno, hemos pasado un poquito del tiempo, pero ya les dejamos con la siguiente mesa. Gracias.